Apóstoles, estamos meditando nuevamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero lo estamos haciendo ya desde otra perspectiva, un poquito diferente a la anterior. Estuvimos meditando en el libro de los Hechos con la perspectiva de las misiones, de la extensión del reino de Dios a través de la extensión de la iglesia, de la plantación de iglesias, del evangelismo y plantación de iglesias. Amén. Y lo estuvimos viendo y llegamos hasta Hechos 28 y vimos cosas muy interesantes, muy importantes, como siempre en la palabra del Señor. Y sobre todo se resaltó primeramente el amor de Dios, el poder de Jesucristo, pero también y humanamente resaltamos la obra del apóstol Pablo, cómo Dios usa a Pablo, ¿verdad? Al apóstol Pablo. Ahora estamos meditando nuevamente en Hechos de los Apóstoles, pero desde otra perspectiva, mirando otro aspecto, y es que tiene que ver con Hechos 1.8. Y vamos a Hechos 1.8, por favor. Hechos 1.8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el texto central de Hechos de los Apóstoles, y todo lo que usted lee y todas las acciones que usted ve que se desarrollan, que están descritas en Hechos, tienen que ver es con Hechos 1.8. Ahí se desprende todo. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos iban a recibir poder. ¿Qué iban a recibir? Diga el que está a un lado, poder. ¿Cuándo? Cuando viniera el Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora, ¿para qué ese poder? Dice, y me seréis testigos en todas partes. Amén. Jerusalén, Judea, Samaria y en todas partes. Entonces, hermanos, uno puede ver aquí que ese poder que la iglesia iba a recibir era ¿para qué? Para dar testimonio de Jesucristo. Y cuando usted ve Hechos de los Apóstoles, que lo lee hasta el final, encuentra a los discípulos de Jesús, a los apóstoles y a muchos otros haciendo ¿qué? Dando testimonio de Jesús, predicando, plantando iglesias, etc. Entonces, hermanos, ahora, pero estamos enfocados en ese recibiréis poder. ¿Qué iban a recibir ellos? Poder, ¿verdad? ¿Y el para qué? Para dar testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo acerca explicando ese pasaje, lo explicamos, y que vino el poder sobre ellos, fue evidente ese poder. Hoy, el tema de hoy es, para los que escriben, es poder para dar testimonio de Jesucristo. Ese es el tema hoy, poder para dar testimonio de Jesucristo. Hermanos, el propósito de estas enseñanzas es que observemos cómo el poder que recibieron estos discípulos, el poder que recibieron los discípulos a través del Espíritu Santo, y para qué recibieron ese poder. El chico, ¿no hay más Biblias? Allí. El poder que recibieron los discípulos, ¿para qué? Entonces, en primer lugar, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos 2, versículos 1 al 4 lo leemos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, Dios en Espíritu vino a ellos y entró en ellos. Recuerde que el Espíritu no es una persona diferente a otras supuestas personas en la divinidad. El Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Amén.
Acuérdense que Dios es uno, único e indivisible, no podemos dividirlo. Dios es uno, el Espíritu Santo es Dios, viene Dios en espíritu y los llena, son llenos del Espíritu Santo. Dios los llenó de su espíritu, con lo cual fueron empoderados, empoderados con un poder del cielo. Recuerde que Jesús les había dicho, ¿recibirán qué? Poder. Y Dios, a través de su espíritu, los va a controlar y los va a dirigir. O sea, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo no es que usted se va a inflar y se va a volver como un globo. No, la llenura del Espíritu Santo consiste en que Dios entra a controlar la vida de esa persona. Desde aquí en adelante, estos hombres y estas mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo van a ser controlados por Dios. Y lo que ellos van a hacer, lo van a hacer guiados por Dios a través del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y segundo lugar, son 2 puntos. El poder que recibieron. De aquí en adelante empezamos a ver el poder que ellos recibieron. Jesús les había prometido poder. ¿Cuál fue el poder que ellos recibieron? Amén. Gloria al Señor. Es el poder que ellos recibieron. Y hoy vamos a hablar de una de las manifestaciones de poder, porque ellos recibieron muchas manifestaciones de poder, pero hoy vamos a ver una de esas evidencias o manifestaciones de poder. Y esa manifestación de poder que ellos recibieron, la que vamos a hablar hoy, no es la única, fue la de hablar en otros idiomas. Diga, hablar en otros idiomas. La Reina Valera dice que hablaron en otras lenguas, es lo mismo que idiomas. Ojo, no hablaron en unas lenguas todas raras que nadie entendía. No, hablaron en otros idiomas. Es lo mismo que decir que hablaron en otras lenguas. Ya lo vamos a ver por qué. Del versículo 4 al 12, vemos que en primer lugar, vamos a leerlo. Estamos en el capítulo 2 de Hechos. Versículos 4 al 12 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua, es decir, en su propio idioma. No sé si alguien tiene una PDT, o sea, la Biblia verde. Y ahí como dice lengua o dice idiomas, ¿sí? Eso, dice idiomas. Es lo mismo. Entonces seguimos leyendo. Y versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, en nuestro propio idioma. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose en unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, hermanos, ese día, allá en Jerusalén, habían personas de al menos 14 nacionalidades. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hay una fiesta en Honda y vienen personas de Francia, y vienen personas de Inglaterra, y vienen personas de Estados Unidos, y vienen personas de China, y vienen personas de Japón, y vienen personas de Suecia, y vienen personas de Noruega, y se reúnen aquí. Significa que hay personas de diferentes nacionalidades. Por lo tanto, ¿qué hay? Hay diferentes idiomas. Amén. Entonces, habían por lo menos personas de 14 nacionalidades, que es lo que se menciona ahí. Unos eran del Ponto, otros de Galacia, otros de etcétera, cretenses, otros árabes, etcétera. Entonces, y cada uno tenía su propia lengua. Miren lo que volvamos a leer, donde dice, estamos en el capítulo 2, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua. Imaginen que usted empiece a hablar aquí en su lenguaje español o empieza a hablar y el canadiense le entiende y el italiano le entiende y el portugués le entiende y el norteamericano le entiende y el chino también le entiende. Oiga, un milagro, ¿verdad? ¿Es un milagro o no es un milagro? Todo el mundo le entendía. ¿Y estos hombres quiénes eran los discípulos? ¿Eran estudiados? No, es más, muchos de ellos ni sabían leer. Se cree que Pedro no sabía leer ni escribir. Al menos escribir no sabía, se cree. Se cree eso. Porque ellos eran pescadores y en esa época, allá en ese lugar, el analfabetismo era lo normal, era rampante. Y eran pescadores, no eran hombres que vivieran en Jerusalén, no eran de la élite, no, eran hombres del vulgo. Sin embargo, resultaron hablando en 14 idiomas, de un momento a otro. ¿Cómo la ven? ¿Es Dios poderoso? ¿Dios es poderoso o no es poderoso? Le damos un aplauso a Dios, hermanos. Las maravillas que hace Dios. Entonces, hermanos, en primer lugar, pues había personas de al menos 14 nacionalidades diferentes. En segundo lugar, al hablar en todas estas lenguas, todos podrían oír el mensaje del Evangelio. Porque todas esas personas se reunieron y el propósito era que oyeran el mensaje del Evangelio. Pero ¿cómo lo iban a oír si eran de diferentes lenguas? Pues Dios le dio el poder a los apóstoles para hablar en esas diferentes lenguas. Amén. Ese era el principal propósito, hermano. El principal propósito de que Dios ese día les dio la capacidad de hablar en diferentes lenguas por el poder del Espíritu Santo, el propósito era de que los que escuchaban la predicación entendieran. Amén. Ese era el propósito. Por eso ese día ellos hablaron en lenguas. Amén. En tercer lugar, todos estaban atónitos y maravillados. Leamos el versículo 7 y 8. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Vayan al versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, aquí vemos también otro propósito por el cual Dios le dio ese día, ese poder a los apóstoles y a los discípulos que estaban ahí, no solamente los apóstoles, sino a todos ellos, de hablar en lenguas. ¿Cuál fue? El de capturar la atención de ellos. Ellos dijeron, ¿qué pasa aquí? ¡Wow! ¿Cómo así? Y quedaron ahí atónitos, perplejos, pasmados, asombrados de una sola pieza, viendo a todos estos hombres del vulgo, a estos pescadores, a estos desarrapados que hace poquitos días se estaban muriendo de miedo y ahora dizque hablando en diferentes idiomas. ¿Cómo la ven? Entonces, eso les llamó la atención. El hecho de oírlos hablar en otras lenguas que estos galileos no conocían, captó la atención de todos los presentes. Y ese fue otro propósito que tuvo Dios al darles las lenguas ese día. Amén. Pero recuerde que el principal propósito era el de que pudieran comunicar el mensaje del Evangelio y que todos le entendieran. En cuarto lugar, esta capacidad de ellos, es decir, de los discípulos, de hablar y hacerse entender en estos diferentes idiomas, evidenciaban que ellos estaban hablando de parte de Dios. Amén. Una persona que no había estudiado idiomas, una persona que era del vulgo y resulta hablando en diferentes idiomas, ellos de una vez, y resulta hablando la palabra de Dios, la gente que estaba ahí, de una vez captó y entendió, dijo, esta gente está hablando de parte de ¿quién? De Dios, porque ellos que vieron poder sobrenatural. Amén. Y en quinto lugar, hermanos, y por último, es claro que el poder para hablar en otras lenguas que recibieron estos discípulos no fue
escúcheme bien, no fue para hacer show. Ellos recibieron ese poder de hablar en lenguas, pero no fue para hacer show. No fue para decir, aquí trazo una línea y el que pase por ahí, pase si es capaz, el poder de Dios está aquí. No, usted no ve que ellos hicieran ese show. Ni vio que estuvieran haciendo el show de ninguna clase, ni gente allá. Ahí no habla de que hubiera gente allá que pareciera que le hubiera dado epilepsia o ataque al corazón. No, ellos hablaron en lengua. ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Recibieron poder del Espíritu Santo? Pero usted lee ahí que hubo algún show. Ellos magnificaban a Dios y predicaron el Evangelio. Punto. Porque el poder del Espíritu Santo no es para hacer shows. Y muchas veces hemos caído en ello. El poder del Espíritu Santo tiene propósitos, ya lo vamos a ver. Entonces, es claro que el poder para hablar en otras lenguas que recibieron estos discípulos no fue para hacer show, no. Tampoco fue para autoexaltarse ninguno de los discípulos ni de los apóstoles. Ellos no empezaron a decir, oh, es que Dios, nosotros somos los ungidos, nosotros somos los superapóstoles, nosotros no toquen al apóstol. Nadie salió allá a decir, no toquen al apóstol, que él está cansado. No se acerquen al apóstol, no le van a robar la unción. Una vez veía yo una prédica en internet, entre comillas, súper autoproclamado, súper ungido, donde él regañaba a la congregación de que ese niño que no se mueva porque cuando se mueven la unción se pierde. Uno no ve, usted se imagina más de 10,000 personas reunidas, todo el mundo haciendo bulla, ¿sí? Todo el mundo perplejo, atónito, otros burlándose de ellos porque hablaban enredado. La gente para allí, la gente para allá. ¿Usted se imagina, hermano? Si eso fuera verdad, que eso es robar la unción. No. ¿Qué tenían los apóstoles en ese momento? ¿Qué tenían? Poder del Espíritu Santo. De verdad. Cuando no está el poder del Espíritu Santo, sí pueden haber distracciones, claro. No es que cuando la cosa es psicológica, entonces sí se pueden distraer. Amén. Pero era que ahí no era un impacto psicológico, sino que era el poder del Espíritu Santo. Amén. Le damos un aplauso a Dios, hermano, al Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Ninguno de ellos se autoexaltó. No vemos a Pedro diciendo, ni haciendo como poses de un arcángel o algo así, hermanos. Y lo digo con tristeza porque como hoy en día, por mucho menos se autoexaltan. Hasta lo sacan en fotografías. Cruzada de milagros, el apóstol no sé qué, que no es ni apóstol, pero sí. Uno no ve ahí a Pedro, ni a Juan, ni a Mateo haciendo esa clase de shows. Pero estaban llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estaban llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, mis hermanos. Hermanos, no fue para hacer show. Ellos no hablaron en lengua para hacer show. Ellos no fueron llenos del poder del Espíritu Santo para hablar en lenguas, para autoexaltarse, pero tampoco para hacer mercadería de la fe. ¿Usted se imagina ese poder hoy en día? ¿De verdad ese poder? En algunos, de una vez llamando a la gente a qué? A pactar. Pacte por su milagro, pacte por su sanidad, pacte por su familia, pacte por el colegio de sus hijos, pacte por la universidad de sus hijos, pacte por su salud, pacte por esto. A mí aquí me llegaron, ¿qué días? Alguien me dijo, pastor, estoy dispuesto a pactar y a sembrar. A mí, aquí sentado, ¿dónde está ese chico? Yo soy un hombre que estoy enseñado a pactar y a sembrar, porque yo estoy orando por él, por un negro, y a pactar y a sembrar, pastor, diga, y yo entro en pacto. Así me dijo. ¿Cómo lo tendrán de enseñadito? Pues obviamente yo le expliqué acerca de ello bíblicamente y obviamente no le entré en el juego, ¿no? En esa falsa ya. Porque lo tienen enseñado. Y se enseñan a darle la plata.
porque hacen mercadería de la fe. Hermanos, no vemos aquí a Pedro, ni a Juan, ni a Mateo, ni a ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos diciendo pacten y siembre, ni recogiendo ofrendas, ni recogiendo diezmos. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿A qué se dedicaron? Con ese poder que tenían del Espíritu Santo, ¿a qué se dedicaron? A predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, hermano. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Para predicar el Evangelio. En cambio, mi hermano, sexto punto, y además no fue para enredar a la gente, no fue para dejar a la gente confusa. Los que estaban ahí entendieron lo que ellos decían. Al punto, lo entendieron, hermano. ¿Por qué sabemos que lo entendieron? Vaya por favor al versículo 41. Sofía. Versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero en el versículo, antes de eso, el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué ellos se compungieron de corazón? ¿Por qué ellos preguntaron qué haremos? ¿Por qué? Porque habían oído, dice ahí, al oír esto, ¿entendieron ellos lo que los apóstoles hablaron ese día? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Sí, lo entendieron. O sea que hablaron una lengua que entendía. No hablaron retahílas y que nadie entendía. Que suele suceder hoy en día. No digo que no sea así, pero es muy común a veces resultar hablando en lenguas y nadie entiende. Nadie. ¿Ven? No estoy diciendo que no lo sean, lo pueden ser, claro que sí. Habla misterios para con Dios. Pero ese día ellos se pararon a hablar en lenguas, pero que todo el mundo ¿qué? Entendía. Porque el poder, hermano, porque el poder del Espíritu Santo no es para confusión, no es para desorden. Amén. Es para edificación. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Quién vive? A su nombre. ¿Alguien le da una gloria al Señor, hermanos? ¿Alguien eleva un aplauso al Señor, hermanos? La gloria para nuestro buen Dios. Ahora, entonces ya vimos para qué no fue que ellos recibieron el poder. Ahora, ¿para qué sí lo recibieron? El poder para hablar en nuevas lenguas en ese momento, porque no fue que a todo momento ellos, en toda prédica ellos hablaron en lenguas, no, fue en ese momento y seguramente en otros, pero no, esa no es que tiene que ser así, no. Pero el poder para hablar en nuevas lenguas en ese momento ¿para qué fue? Tuvo como propósito principal el poder comunicar el mensaje evangelístico de manera entendible para todos los presentes. Ese fue el propósito. El propósito no fue enredar a nadie, no fue confundir a nadie, no fue autoexaltarse a nadie, no fue darse en las de los ungidos y esto y lo otro, no. El propósito fue muy sencillo, que la gente que estaba oyendo entendieran el mensaje, se arrepintieran, creyeran en Jesucristo y se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Y así fue. De tal manera, hermanos, que ese día como 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué podemos concluir? Primero, si quieren pueden ya cerrar. Primero, hermanos, los primeros discípulos de Jesús, allí en ese aposento alto, allí en ese lugar, recibieron poder del Espíritu Santo aquel día.
como Jesús se los había prometido. Ahora, ¿para qué recibieron ese poder? Para comunicar de manera entendible para todos los que estaban presentes el Evangelio de Jesucristo. Para eso fue que recibieron ese poder de hablar en lenguas. Y para ello recibieron pues ese poder de hablar en lenguas, en muchas otras lenguas, en ese momento lenguas que ellos no hablaban, pero que las personas que estaban ahí sí hablaban y entendían. Segundo lugar, la iglesia hoy día, la iglesia hoy día, y entre esas la iglesia de Cristo Misión Arca, sigue contando con el poder del Espíritu Santo. Nadie lo creyó. La iglesia hoy en día, entre esas la iglesia de Cristo Misión Arca, sigue contando con el poder del Espíritu Santo. Amén. Si hay poder del Espíritu Santo, no lo hay. Sí lo hay. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito principal de evangelizar con eficacia. Ese es el propósito del poder del Espíritu Santo. Principalmente, ¿no? Principalmente. Hay otros propósitos, pero principalmente es para que la iglesia vaya y predique el Evangelio, no para que haga un show. Eso lo vemos en 1 Corintios 14, que Pablo les dijo: den ese show. El poder es para ir afuera. Aquí adentro, aquí ya estamos convertidos. ¿A quién vamos a qué? No. Hay que ir afuera, mostrar el poder de Dios allá afuera. Amén. Hablar de la gente de afuera. Tercero, pero el poder del Espíritu Santo no es para que la iglesia haga show, ni tampoco mercadería de la fe, ni para manipular a las personas. Su propósito principal es evangelizar con poder para ganar almas para Cristo, mi hermano. Mis amados, yo quiero que sepamos, ya vamos terminando, que por la gracia de nuestro buen Dios y de acuerdo a su promesa, el Espíritu Santo vino para quedarse en la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Sea una iglesia numéricamente grande, sea una iglesia numéricamente chica, pero una iglesia que crea en Jesucristo, es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Es una iglesia que puede contar con el poder del Espíritu Santo. Otra cosa es que la iglesia quiera usarlo. Otra cosa es para qué lo usa. Amén. Hoy vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su Espíritu. Vamos a darle gracias a Dios por el Espíritu Santo. Vamos a declarar, porque lo vamos a declarar con certeza, de que el Espíritu Santo está entre nosotros. Amén. No es que yo vaya a confesar, no, yo no soy de la confesión positiva, voy a confesarlo para que sea verdad, no, es que es verdad. Es verdad, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Amén. ¿Alguien lo cree, hermano? ¿Alguien le da un aplauso al Señor, hermano? Porque lo cree. Vamos a pedirle al Señor, ¿qué necesitamos? Ser sensibles al Espíritu Santo. Somos nosotros los que nos cerramos a veces. No queremos saber. Nos conformamos con sentarnos ahí y ya. Permite que el Espíritu Santo te sensibilice. Permite que el Espíritu Santo te dé a conocer ese poder que Él ha puesto en ti, esos dones espirituales que Él te ha dado, hermano. Y permite que el Espíritu Santo controle tu vida, te guíe, que sea el Espíritu Santo, no tu propio pensamiento, no el mundo, sino el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué personas tienen el Espíritu Santo? Aquellas que han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Es el Espíritu Santo el que te puede hacer libre totalmente, Juan Sebastián. El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesús en espíritu. Él es el que tiene el poder para libertar. Amén. Él es el que tiene el poder para convencerte de la realidad de Jesús, de que Jesús murió en una cruz, pagando por nuestros pecados, y que el que cree en Él, le entrega su vida a Él, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, juicio y justicia. Es el Espíritu Santo
el que te da el poder para servir a Dios, para servir en la iglesia. Es el Espíritu Santo. Cuando vengas a dirigir aquí, por ejemplo, invoca al Espíritu de Dios. Ponte en las manos del Espíritu de Dios. Dile: Espíritu Santo, guíame, que no sea yo, seas tú. El que viene a predicar debe ponerse en las manos del Espíritu Santo. No se puede hacer de otra manera. La iglesia no necesita psicología, ni frases de confesión positiva. No necesita ese tipo de manipulaciones. No necesitamos bajar el volumen de la música o volverlo a subir, o bajar las luces, apagarlas, echar humo para allí. No necesitamos eso. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Quién lo cree? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, mis amados. Eso es lo que necesita la iglesia, el poder del Espíritu Santo. Y para que ese poder esté en la iglesia, tenemos que menguar nosotros. Dejar la soberbia, dejar la altivez, dejar de creernos tanto. Humillarnos, ser como estos galileos. ¿Acaso no son galileos? ¿Acaso no son los pobres hombres desarrapados? No saben hablar, no saben ni leer. Y hablando en idioma. Ellos se extrañaron, fue por eso. Si ellos hubieran oído a los fariseos, a los escribas, no se hubieran extrañado. Pero viendo un poco de hombrecitos allí y mujercitas ahí del estrato social más bajo, del estrato académico más bajo, ellos se extrañaron. Y es que a esos, a los que Dios le gusta usar, hermano. Usted también me dirá: pastor, yo no sé nada de teología, es que yo no he ido a un instituto. Hermano, qué mejor teología, qué mejor que el poder del Espíritu Santo, que la escuela del Espíritu Santo, hermano. Que sea el Espíritu Santo el que te enseñe, amén, y que te guíe. Vamos a orar por eso, vamos a pedir que nos haga sensibles a la presencia del Espíritu Santo, amén. La gloria es para Dios. Hermanos, qué bueno que usted se arrodillara allí en su puesto. Sería muy bueno. Y vamos a orar. Vamos a orar, mi hermano. Ahí donde estás, pídele al Señor, dile: Espíritu Santo, pídele ahí al Espíritu Santo. Dile: dale gracias. Dale gracias a Dios por su Espíritu, por darnos. Dile: gracias por darme tu Espíritu, Dios de la gloria. Gracias